Bienvenidos a Amu Curiosos, yo soy Amu Neuroscience and Biology, o Amu mejor dicho. Neuroscience and Biology son los temas que más tratamos en este canal, neurociencia y biología, y por supuesto todas las ramas derivadas de estos, es decir, toda la parte de neurobiológica, neurofarmacológica, etcétera, y por supuesto también toda la parte de biología enfocada a todas sus ramas, biología, botánica, biología celular, biología general, biología molecular, biotecnología, bioquímica, fisiología animal y vegetal, etcétera. Vamos a hablar de un montón de cosas en este canal, así que si te gusta, te invito a que te quedes. Por supuesto también, y si no eres tanto de ver vídeos o tal, pues también tenemos un canal de Twitch para que sea más interactivo y más de directos. También tenemos un canal de Discord, también tenemos un montón de redes sociales donde publicamos cositas. Por ejemplo, Facebook, Twitter, Instagram y Ciencia Red. Y por supuesto también tenemos no solamente todo esto, sino que tenemos un blogger donde publicamos también cositas escritas un poquito más extensas, y también tenéis, para más información y para si queréis contenido un poco más exclusivo, el Patreon, donde de vez en cuando pues oferto cositas, tenéis cierto poder dependiendo de qué nivel elijáis. Y básicamente eso es a lo que venís a este lugar, a construir vuestro conocimiento, a ayudarme a mí a construir el mío siempre, con vosotros y con vuestra ayuda. Y nada, pues que espero que disfrutéis mucho de los vídeos. Muchísimas gracias a todos aquellos que os queréis unir a esta maravillosa comunidad de Amu Curiosos, dejando un like, dejando un comentario y o directamente suscribiéndoos. Llevamos ya 3 años haciendo divulgación, así que esperamos mejorar todavía más. Y pues nada, bienvenidos a la aventura y que la disfrutéis muchísimo. Un abrazo enorme y comenzamos. También, por supuesto, tenemos que hablar de otras moléculas importantes para terminar de hablar un poco de todo este proceso de la transmisión leucocitaria y que no nos dio tiempo a comentar en los vídeos anteriores, pero que son importantes y son principalmente las quimioquinas, que son citoquinas quimiotácticas que poseen la capacidad de atraer a los leucocitos al foco inflamatorio, producidas sobre todo por varios tipos celulares que intervienen de hecho en el tráfico leucocitario, que ya hemos comentado un poco en el vídeo anterior. También están implicadas en la organogénesis y en la angiogénesis, además de que también están en un proceso de diseminación de la metástasis tumoral cuando se produce. No solo dirigen la migración celular en función de un gradiente creciente de concentración, sino que también sobre todo son importantes porque median el incremento en la afinidad de las integrinas por sus ligandos, como ya vimos en el vídeo previo. Existen alrededor de 50 quimiocinas o quimioquinas y se clasifican según la configuración de los puentes disulfuro intracatenarios situados cerca del extremo N-terminal. Por ejemplo, las CC quimioquinas o quimiocinas, también llamadas beta, poseen 2 residuos de cisteína adyacentes, que son muy importantes porque cada una de ellas se encuentra implicada en un puente disulfuro, mientras que la CXC quimioquinas, que también son denominadas como alfa, poseen 2 residuos de cisteína separados por otro aminoácido cualquiera, el que sea, entre las que se encuentran sobre todo la interleuquina 8 o CXCL8. Dentro de esta familia de las CC quimioquinas se encuentran proteínas inhibidoras también de macrófagos como la MIP1,1-alfa o CCL3, proteínas quimiotácticas de monocitos, como por ejemplo el MCP1 o CCL2, también llamada así, los RANTES o CCL5, Regulate on Activation Normal T-Cell Expressed and Secreted, y la eotaxina CCL11, que normalmente actúa sobre los eosinófilos, basófilos y los monocitos. La tercera familia de las quimioquinas, que es la familia de las quimioquinas CX3-C, que posee sobre todo 2 cisteínas separadas por 3 aminoácidos y un único representante, que normalmente es la fractalquina o CX3CL1, que es el último grupo que constituye, por tanto, a estas quimioquinas y que tienen un único puente disulfuro y normal la fractalquina. Y el último grupo ya que constituye la familia de la XC quimioquina, que es la que tiene un único puente de disulfuro y cuyo representante es la linfotactina, la XCL1.
Los receptores en cualquier caso de todas las quimiocinas se denominan por CCR o CXCR, entre otros nombres así más similares, pero bueno, normalmente son estos dos los más utilizados y pueden unirse a más de una quimiocina siempre que sea de la misma familia. Asimismo, los receptores de quimioquinas pertenecen a la superfamilia del receptor acoplado a proteína G, ligadora por tanto de trifosfato de guanosina o GTP, de 7 dominios transmembrana o GPCR, y asimismo estos receptores inician las respuestas intracelulares a través de las proteínas G triméricas asociadas. Los procesos de inflamación también son importantes dentro de estos procesos de tipo de transmisión leucocitaria porque el reconocimiento de los patógenos por el sistema inmune innato desencadena una respuesta conocida como la inflamación, destinada sobre todo para controlar la cuestión de la infección mientras se desarrolla una respuesta inmunitaria más adaptativa y a modo posterior. La inflamación consiste en una serie de sucesos coordinados que inducen a los siguientes pasos. Por un lado, el incremento del diámetro vascular, lo que provoca un aumento del flujo sanguíneo, del calor y del enrojecimiento de la zona. El aumento de la permeabilidad vascular, porque hay agentes con la histamina que inducen una concentración del citoesqueleto de las células endoteliales, lo que originará una retracción celular seguida de un aumento del espacio intercelular. La inducción también de la expresión de las moléculas de adhesión a las células endoteliales, lo que facilitará la unión de fagocitos y linfocitos y su posterior extravasación desde la sangre a los tejidos. La inducción en el endotelio de la expresión de moléculas que provocarán la coagulación local de la sangre, que taponará los capilares e impedirá la diseminación de la propia infección. Y la quimiotaxis, además de los macrófagos, otros tipos celulares también secretan citoquinas que actúan como quimiotaxinas de neutrófilos y monocitos al lugar de la infección, permitiendo por tanto que se pueda producir una protección. También hay que decir que los mediadores normalmente de la inflamación más conocidos serían la histamina, que hace un aumento de la permeabilidad vascular por quimioquinesis. Tenemos también la serotonina con un aumento de la permeabilidad vascular, el factor activador de plaquetas, por ejemplo, o PAF, que lleva a la liberación de mediadores plaquetarios con un aumento de la permeabilidad vascular o una activación de los neutrófilos. También tenemos el factor quimiotáctico de neutrófilos o NFC, que va a dar precisamente la quimiotaxis de los neutrófilos, la IL-8 y otras quimioquinas que vemos que tienen localización en neutrófilos y en linfocitos y que son importantes, la C3A y la C4A, que son la desgranulación de los mastocitos que pertenecen al sistema del complemento, la C5A, que también es del sistema del complemento y se encarga también de la desgranulación de mastocitos, pero también aumenta la permeabilidad capilar, la quimiotaxis de neutrófilos y macrófagos y la activación también en muchos casos de neutrófilos. La bradicinina, que produce vasodilatación, dolor y aumento de la permeabilidad vascular, la prostaglandina E2, que normalmente produce una vasodilatación que potencia la permeabilidad vascular inducida por la bradicinina y la histamina. También tenemos al leucotrieno B4, que es el que produce la quimiotaxis de neutrófilos en sinergia con la prostaglandina E que acabo de comentar para aumentar así la permeabilidad vascular, el leucotrieno D4 que aumenta también la permeabilidad vascular por supuesto y el factor de necrosis tumoral de tipo alfa que normalmente lo que promueve es la activación del endotelio y la inflamación en sí. Pues hasta aquí por ahí, muy curiosos. That's all, folks. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Dejar un like, un comentario y una suscribida si no lo habéis hecho ya. Y nos vemos en el próximo vídeo. Que la ciencia y la fuerza os acompañe.